Dios te bendiga, mi nombre es Cristian Melgar, soy de República Dominicana y quiero compartir mi experiencia acerca de una práctica que ha marcado profundamente mi caminar espiritual: el ayuno. Desde que me convertí, he aprendido que el ayuno es una herramienta espiritual poderosa dentro de la iglesia cristiana, un medio que nos conecta de manera más profunda con Dios. El ayuno que me enseñaron desde el principio es el bíblico, una práctica de abstinencia de alimentos y agua por un periodo determinado, generalmente desde una hora específica de la mañana hasta la tarde o noche, dependiendo de los días o semanas que se decida ayunar. Esta disciplina espiritual es mucho más que dejar de comer. Es una preparación para el alma, un acto que fortalece nuestro espíritu y nos permite estar más sintonizados con la voluntad de Dios. Quiero poner como ejemplo a la figura más importante de la Biblia, Jesús. Sabemos que durante su tiempo en la tierra realizó milagros poderosos, resucitó a los muertos, sanó a los enfermos y realizó proezas extraordinarias. Pero antes de que todo esto sucediera, antes de que iniciara su ministerio, ocurrió algo crucial. Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán, y la Biblia nos dice que el Espíritu lo llevó al desierto para ser tentado por Satanás, el enemigo de la justicia. Allí Jesús ayunó durante 40 días y 40 noches, un tiempo de preparación para lo que vendría. Es importante notar que la Escritura hace énfasis en los 40 días y las 40 noches. Esto significa que es posible ayunar durante el día y romper el ayuno por la noche. Hay quienes practican un ayuno de 40 días, pero no mantienen la noche sin comer, ya que algunos solo se abstienen de alimentos durante el día. Personalmente he realizado lo que se conoce como ayuno progresivo. Comienzo ayunando desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y conforme pasan los días, extiendo una hora más cada día, hasta llegar a un ayuno completo donde paso todo el día sin consumir alimentos. Este tipo de ayuno tiene una bendición especial porque prepara gradualmente al cuerpo para entrar en ayunos profundos. El proceso no es simplemente dejar de comer, es un entrenamiento espiritual y físico en el que el cuerpo y el espíritu se alinean para alcanzar una mayor conexión con Dios y su propósito. No se puede entrar en un ayuno de 4 o 5 días sin haber pasado primero por un proceso de preparación con ayunos progresivos. Esto es esencial, porque el cuerpo necesita ser preparado gradualmente para entrar en profundidades espirituales. Al ayunar progresivamente, el cuerpo recibe la señal de que está a punto de atravesar un proceso espiritual más profundo, y esta preparación es clave para sostener un ayuno prolongado. Aquí es importante hacer una distinción clara entre el cuerpo y la carne. La Biblia nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, debemos cuidarlo, mantenerlo sano y alimentarlo adecuadamente. Sin embargo, la carne es otra cosa. Está relacionada con los deseos internos que luchamos por dominar cada día. El apóstol Pablo lo explica cuando dice que lo que desea hacer no lo hace, y lo que no quiere hacer, eso sí lo hace, porque hay una ley en su interior que se revela. Esto refleja la constante lucha entre nuestros deseos carnales y el llamado espiritual que tenemos. Cuando la Biblia habla de la carne, se refiere a esos deseos carnales que debemos matar diariamente. Nuestro cuerpo, siendo el templo del Espíritu Santo, merece que lo cuidemos, que nos mantengamos saludables y que comamos bien. Sin embargo, debemos encontrar un equilibrio. No podemos ayunar tanto que terminemos destruyendo nuestro cuerpo. El ayuno tiene el propósito de ayudarnos a regular nuestros deseos carnales, pero también debemos alimentarnos correctamente para cuidar el templo que Dios nos ha dado. Jesús, durante su tiempo en la tierra, fue un ejemplo perfecto de este equilibrio. Ayunaba, pero también comía.
realizó un ayuno de 40 días y 40 noches, y cuando terminó fue tentado por el enemigo. La Biblia nos narra que Satanás se acercó a Jesús y le dijo: si eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Esto nos enseña que durante el ayuno no vivimos según la voluntad de nuestros enemigos, sino que buscamos cumplir la voluntad del Padre. El ayuno tiene el poder de revelar el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. Al abstenernos de los deseos carnales y alimentar nuestro espíritu, logramos una comunión más directa con el Padre. Como la Biblia establece, Dios es espíritu y el ayuno alimenta precisamente nuestro espíritu. Sin embargo, hay personas que, aunque alimentan su cuerpo, tienen un espíritu anémico, espiritualmente débil, porque no lo nutren con oración, ayuno o la lectura de la palabra. Pablo también nos enseña que hay un hombre exterior que cuidamos con alimentos y ejercicios, pero también hay un hombre interior que necesita ser alimentado con lo espiritual. La oración, el ayuno y la lectura de la palabra son el sustento de ese hombre interior. Volviendo al relato de la tentación de Jesús, vemos cómo Satanás lo llevó al pináculo del templo y le dijo: tírate, porque Dios enviará a sus ángeles para que no tropieces. Jesús firme respondió: no tentarás al Señor tu Dios. Luego Satanás lo llevó a un monte muy alto y le ofreció todos los reinos del mundo a cambio de adorarlo. A lo que Jesús contestó: solamente al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Mateo 4:10. Este pasaje nos recuerda que cuando ayunamos, nuestra adoración no debe estar dirigida a un hombre ni a ningún espíritu inferior. Nuestra adoración debe estar enfocada únicamente en el Rey de Reyes y Señor de Señores. El ayuno es algo tremendamente poderoso, especialmente por lo que provoca en el mundo espiritual. En primer lugar, el ayuno te ayuda a identificar tu posición espiritual. Quien ayuna es consciente de dónde se encuentra espiritualmente, ya que el ayuno revela tu verdadera identidad y posición en lo espiritual. Esto lo vemos claramente cuando Satanás, el enemigo de la justicia, le dijo a Jesús: si tú eres hijo de Dios, di que esta piedra se convierta en pan. Pero Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Mateo 4:4. Jesús, aunque tenía el poder de convertir la piedra en pan, no lo hizo. Y no es que no pudiera, pues multiplicó los panes y los peces, levantó paralíticos y resucitó muertos. Cristo tenía el poder para hacer todo eso, pero lo que no haría era realizar un milagro solo para que el enemigo lo viera. Su vida estaba alineada con la voluntad de Dios. Y esa es la enseñanza. El ayuno nos revela cuál es nuestra identidad espiritual y nos conecta con la voluntad del Padre. El segundo punto crucial es que el ayuno activa la intervención de los ángeles. La Biblia nos dice que después de que Cristo ayunó y fue tentado por Satanás, vinieron los ángeles y le servían. Cuando ayunamos, no solo nos abstenemos de alimentos, sino que nos desconectamos de lo terrenal para conectarnos con lo espiritual. En el ayuno, oramos, leemos la Biblia, intercedemos. Y muchas veces realizamos cilicio, que es un acto de humillación y sacrificio. Por eso cuando alguien se adentra en un ayuno profundo, es común que evite dormir en una cama cómoda, optando por el suelo como parte de este sacrificio. Durante estos momentos de profundo ayuno, también es difícil conciliar el sueño. Mi hombre exterior quiere dormir, pero mi hombre interior está tan despierto y activo que no lo permite. Es una experiencia en la que el espíritu está tan alerta que el cuerpo no puede descansar como lo haría normalmente. En esos momentos, los ángeles están a tu servicio y por practicar constantemente el ejercicio espiritual, se activan tus sentidos espirituales.
Los ojos espirituales se abren, los oídos espirituales se afinan y la boca espiritual también se activa. Todos nosotros, como seres humanos, tenemos tanto un hombre exterior como un hombre interior. Así como nuestro cuerpo físico tiene manos, boca y ojos, nuestro hombre interior también los tiene. Pero muchas veces, aunque nuestras bocas físicas hablen, la boca espiritual puede estar en silencio si no estamos haciendo la voluntad del Padre. El tercer punto que el ayuno provoca es la activación de nuestra visión espiritual. Donde no hay ayuno, no puede haber discernimiento espiritual. La oración nos mantiene conectados, pero el ayuno nos eleva a otra dimensión. Hay personas que llevan mucho tiempo en el mismo nivel espiritual porque, aunque tienen un nivel de oración, no han desarrollado un nivel de ayuno. Y el ayuno es lo que rompe la barrera y permite acceder a nuevas dimensiones espirituales. Tuve una experiencia hace unos meses en la que decidí apartarme por completo para buscar más de Dios. Apagué el celular. Me desconecté de las redes sociales, de mi familia, de mi futura esposa, de la plataforma ministerial, de todo lo que me rodeaba, para poder conectarme únicamente con lo espiritual. Me fui a un monte a ayunar en busca de esa profundidad con Dios que solo el ayuno puede proporcionar. Sabía que era necesario desconectarme de lo terrenal para conectarme completamente con lo espiritual. Porque esa es la clave cuando buscas una comunión más profunda con el Padre. En aquel monte donde fui a ayunar, había una pequeña casita, ubicada en un terreno alto, rodeada de una densa vegetación. Era un lugar apartado, perfecto para desconectarse de todo lo terrenal y enfocarse en lo espiritual. Me acompañaba un amigo en esa ocasión y juntos nos dispusimos a pasar varios días en ayuno y oración. Recuerdo con claridad que durante la madrugada, mientras estaba arrodillado, orando e intercediendo sin descanso, algo extraordinario sucedió. No estaba durmiendo, sino orando intensamente, cuando de repente vi un personaje que se situó a mi mano izquierda. Era un ángel. No era ni blanco ni negro, sino de un tono crema. La presencia de este ser espiritual era tan poderosa que inmediatamente me llamó la atención. Lo miré y con curiosidad le pregunté: ¿quién eres? ¿Para qué has venido aquí? Entonces, con calma y autoridad, el ángel respondió: yo soy el ángel que se activa cuando alguien ayuna. Tenía tiempo esperándote. El impacto de sus palabras y la magnitud de su presencia fueron tan abrumadores que mi cuerpo no lo pudo resistir. Me inhabilité por completo y caí en un sueño profundo. No pude soportar el poder espiritual que emanaba de aquel ángel. Como recuerdo que muchas personas hablan de encuentros con ángeles, pero no logro entender cómo pueden quedar igual después de una experiencia así. Cada relato en la Biblia de un encuentro con un ángel transformó radicalmente a la persona que lo vivió, y yo no fui la excepción. Mientras estaba en ese estado, el ángel continuó la conversación conmigo. Aunque estaba dormido, era como si nuestro diálogo no se hubiera interrumpido. Me dijo lo mismo que me había dicho antes de que mi cuerpo se rindiera. Soy el ángel que se activa cuando alguien ayuna. Tenía tiempo esperándote. Le respondí, sorprendido, pero yo ayuno con frecuencia. Y fue entonces cuando me reveló algo aún más profundo. Es que en este ayuno no viniste tú, te trajo Dios. Esa respuesta me estremeció. Hay ayunos que las personas toman por rutina, sin dirección divina, y aunque pueden ser esfuerzos sinceros, no provocan mucho en el mundo espiritual. Pero en este caso, no era mi decisión estar allí, sino que había sido llevado por el Espíritu Santo. Esto me recordó el pasaje en el que Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por Satanás. Antes de la tentación, primero hubo un ayuno, lo que significa que fue el Espíritu Santo quien instó a Jesús a ayunar. Hay muchas personas que ayunan por costumbre, sin dirección del Espíritu, y esos ayunos, en lugar de ser poderosos, se convierten en hábitos vacíos.
Esto no es lo que Dios desea de nosotros. El ayuno es un sacrificio, igual que el cilicio, pero debe hacerse con intención y propósito, no como una simple rutina. En República Dominicana se nos enseñó que el cilicio consiste en tirarse al suelo, dormir en el piso y orar allí. Pero el verdadero cilicio bíblico va más allá. Era un acto de humillación donde las personas se cubrían de ceniza. Aunque este tipo de cilicio ha dado resultados y muchos tenemos fe en él, a veces puede transformarse en un hábito sin el sacrificio necesario. Hay personas que llevan años durmiendo en el suelo, pero ya no lo sienten como un sacrificio. Se han acostumbrado a estar allí. Y el cilicio deja de ser una herramienta espiritual efectiva. El ángel me lo dejó claro. Tenía tiempo esperándote. Y aunque yo pensaba que estaba ayunando como de costumbre, me dijo, no, el Espíritu fue quien te trajo aquí. En ese momento, el ángel me sacó del monte y me encontré caminando en el Espíritu. Estaba fuera del monte y caminaba hacia una casa. Al llegar a la ventana de esa casa, vi a mi amigo caminando hacia mí. Le pregunté por qué me había dejado solo en el monte, ya que confiaba en él para cuidar ese lugar, mientras yo me ausentaba. Mi amigo me explicó. Salí porque cuando me estaba yendo, vi que 3 personajes entraron en el monte y me dijeron que me fuera. Ellos iban a cuidar el monte mientras ustedes estaban afuera. En ese momento entendí que eran ángeles quienes habían entrado para proteger el lugar y resguardarlo, mientras nosotros estábamos en otra dimensión espiritual. El Espíritu Santo me habló en ese momento y me dijo que los 3 personajes que mi amigo había visto eran, de hecho, 3 ángeles enviados para cubrirnos y guardarnos mientras estábamos en el ayuno. Me impresionó tanto esa revelación que le pregunté al Señor cómo era que este ángel del ayuno tenía tal poder. Y Él me recordó 2 momentos clave en las Escrituras. Primero, cuando Elías estaba en el desierto, fue un ángel quien vino a sustentarle diciéndole, come y bebe porque largo camino te resta. Y luego, cuando Jesús estaba en el desierto, después de ser tentado por Satanás, también fue un ángel quien vino a servirle. Esto me enseñó algo muy importante. Hay ángeles que no caminarán con aquellos que tienen la barriga llena. Hay ángeles que están asignados solo para aquellos que ayunan, pero no ayunan por rutina, sino por una dirección divina. Estos ángeles se activan cuando alguien es íntegro en el ayuno y en la oración. Jesús estaba en ayuno y no estaba distrayéndose con otras cosas. No había celulares ni distracciones. Él no llevó a nadie con él, porque hay personas que no te puedes llevar al ayuno, ya que interrumpen la conexión que debes tener con el Padre. Jesús no tenía discípulos cuando ayunaba, no tenía apóstoles ni seguidores, pero él ayunaba. Es curioso notar que antes de tener todo eso, primero hizo un ayuno. El ayuno direcciona. Cuando Jesús terminó su ayuno, eligió a los discípulos. En cambio, hay personas que eligen primero a sus discípulos y luego ayunan. Esto es un error, porque el ayuno es lo que te revela quiénes son los tuyos, quiénes te van a entregar, quiénes te van a negar y quiénes te van a amar. El ayuno no solo revela tu identidad, sino también la de los demás. Uno de los peligros más grandes que puedes enfrentar es ayunar con una persona que no está en el Espíritu. Esa persona puede tergiversar las cosas, interrumpirte y ser un obstáculo para que recibas lo que Dios tiene para ti. Pedro, por ejemplo, caminaba con Cristo, vio su gloria, pero cuando Cristo le dijo que sería entregado, Pedro le respondió que eso no debía suceder. Cristo, sin embargo, le dijo, apártate de mí, Satanás. No es que Pedro estuviera poseído, sino que en ese momento se había convertido en un adversario de la voluntad de Dios.
Esto nos enseña que no todo el que te acompaña en un ayuno es un enemigo, pero tampoco es necesariamente un aliado en lo espiritual. Puede haber un lazo sentimental, pero en el ayuno, el sentimentalismo no sirve. Incluso si ayunas con tu esposa, en ese momento ella ya no es tu esposa. Es simplemente alguien que te acompaña en el proceso espiritual. Si permites que el sentimentalismo entre en el ayuno, pueden interrumpir lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso Jesús le dijo a Pedro: apártate de mí, Satanás, llamándolo adversario. No era que Pedro estuviera endemoniado, sino que se había convertido en un obstáculo para que Jesús cumpliera la voluntad del Padre. Así como hay adversarios espirituales, también hay adversarios físicos que pueden impedir que cumplas el propósito de Dios en tu vida. Ayunar con alguien que no está en el espíritu es un riesgo, porque pueden decirte que Dios ha hablado cuando no es así, o comenzar a decir cosas que Dios nunca dijo. Dios no se manifiesta donde hay mentira en la boca de los profetas. Hay ángeles que estaban destinados a llegar a tu ayuno, pero no lo hicieron por la compañía que tenías. Hay bendiciones que debían ser entregadas, pero no lo fueron debido a quien estaba a tu lado. Para respaldar esto, te doy un ejemplo bíblico. En el Evangelio de Mateo capítulo 2, la Biblia nos dice que unos sabios vinieron del oriente siguiendo una estrella que los guiaba hacia el niño Jesús. Sin embargo, cuando entraron en el lugar donde estaba Herodes, la estrella desapareció. No es que ellos hubieran pecado, sino que la manifestación espiritual de la estrella no podía mostrarse mientras ellos estuvieran bajo la autoridad de Herodes. Si Herodes hubiera visto la estrella, la habría seguido y matado al niño. Esto nos enseña que hay cosas que Dios no te mostrará cuando estás al lado de ciertas personas. Porque si Dios revela algo en su presencia, se pueden convertir en tus peores enemigos. Muchas veces, lo peor que te puede pasar es que alguien escuche lo que Dios quiere hacer contigo. No todos deben saber lo que Dios ha dicho de ti, porque no todos son aliados. Algunos pueden convertirse en adversarios. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado con quién compartes lo que Dios ha revelado sobre tu vida. El simple hecho de revelar lo que Dios te ha dicho puede cambiar la percepción de quienes te rodean, transformándolos de aliados en enemigos. Es importante entender que las personas llegan a saber quién eres de dos maneras: porque Dios se lo revela o porque tú mismo lo revelas. Esto le pasó a Sansón. El hombre espiritual sabrá quién eres porque Dios le ha revelado tu identidad. Sin embargo, el hombre carnal no lo sabrá por revelación divina, sino porque tú mismo le has mostrado lo que portas. Por eso es esencial ser prudente a quien revelas lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay veces que solo debes mostrar una pequeña parte de lo que realmente eres. Porque si revelas todo, aquellos que están a tu alrededor podrían entrar en una batalla en tu contra. La Biblia nos enseña sobre este principio. En un momento, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Algunos respondieron que decían que era Juan el Bautista, otros que era Jeremías o algún profeta. Pero cuando Jesús les preguntó directamente: ¿y ustedes quién dicen que soy?, solo Pedro respondió: tú eres el Hijo del Dios viviente. A lo que Jesús respondió: esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En ese momento Jesús también le reveló a Pedro quién era él, diciéndole que era Simón, hijo de Jonás, cuyo nombre significa paloma. El cielo le reveló a Pedro quién era Jesús, pero fue Jesús quien le reveló a Pedro su verdadera identidad. Este pasaje nos enseña que hay personas que nunca sabrán lo que eres a menos que Dios se lo revele. Y lo peor que puedes hacer es ser tú quien revela lo que Dios ha decidido ocultar de alguien. Si el cielo ha decidido no mostrar quién eres a alguien, no te esfuerces en hacerlo tú mismo. Sigue adelante, fluye en lo que Dios tiene para ti y mantén silencio cuando sea necesario. Recuerdo que durante mis encierros en ayuno, he tenido experiencias donde los ángeles descienden y me alimentan. Físicamente uno puede sentir hambre, el estómago se debilita.
Pero en esos momentos, los ángeles llegan y te traen alimento. He visto cómo bajan con bandejas de comida, pero nunca puedo describir exactamente qué es lo que me han dado. Es una comida que no se encuentra en la tierra. Recuerdo que me dormí en uno de esos ayunos con hambre, pero cuando desperté, no solo había desaparecido el hambre, sino que me sentí fortalecido, rejuvenecido, como si mi cuerpo hubiese sido alimentado espiritualmente. De hecho, tras esa experiencia, tuve que prolongar el ayuno, porque había sido sustentado por los ángeles. Esto sucede porque así como hay alimentos físicos, también hay alimentos espirituales. El hombre espiritual se alimenta, y esa comida no es adjudicada al cuerpo, sino al espíritu. Cuando alguien sueña con alimentos debido a que se acostó con hambre física, se despierta con la misma sensación de hambre. Pero cuando sueñas que los ángeles te alimentan, y aunque tu cuerpo está en reposo, tu espíritu está despierto, esa comida fortalece tu hombre espiritual y te levantas lleno de energía. Una de las experiencias más poderosas que tuve en un ayuno fue en Punta de Villamella, un lugar conocido por ser un trono de demonios. En esa zona, especialmente cerca de Los Morenos, se celebran muchas festividades demoníacas. Los brujos más poderosos de República Dominicana residen por ahí y se hacen caminatas espirituales. Aunque soy de Santo Domingo Norte, donde me congrego cerca de la estación de Mamatingo, fue en Punta de Villamella donde Dios realmente me formó espiritualmente. Recuerdo una experiencia muy poderosa mientras estaba en ayuno con el pastor Kelly Polanco. Era un ayuno de 3 días y yo, siendo aún nuevo en el Evangelio, había comenzado mi caminar cristiano ayunando. Dios mío, todavía no he contado mi testimonio completo, pero desde el principio el ayuno ha sido parte fundamental de mi vida espiritual. En ese momento, después de un tiempo, ya sentía hambre. Justo cuando más lo necesitaba, un ángel descendió y me sustentó. Fue una experiencia increíble porque pude sentir cómo ese ángel me fortalecía para continuar en el ayuno. Sin embargo, al segundo día de ese ayuno, sucedió algo más impactante. Mientras estábamos en la marquesina orando, un personaje oscuro, un principado, descendió sobre el lugar. Recuerdo cómo de repente el ambiente se llenó de una oscuridad densa y vi muchos murciélagos que aparecían alrededor. Era evidente que la presencia de ese principado tenía como objetivo interferir. Ese principado me habló y me dijo: sal corriendo, porque el pastor Kelly se está volviendo loco. Me instaba a huir, pero lo hacía sin indicarme a dónde debía ir. Claramente, además de querer confundir al pastor, también buscaba afectarme a mí, tratando de volverme loco con su presencia. En medio de esa confusión, fue la primera vez que escuché la voz de Dios de manera clara y poderosa. El Señor me dijo: dile a Kelly Polanco que fui yo quien lo llamó. Yo soy quien lo fortalecerá. Cuando transmití esas palabras, inmediatamente el pastor Kelly comenzó a hablar en lenguas extrañas, lenguas que nunca antes había escuchado en la tierra. Fue un momento crucial. El pastor empezó a interceder con una fuerza sobrenatural y juntos comenzamos a pelear en el mundo espiritual. Era una verdadera guerra espiritual y lo que sucedió fue impresionante. El mismo principado que había descendido se me volvió a aparecer y esta vez me habló directamente, diciéndome que me iba a volver loco. Era lo mismo que me había dicho antes, pero esta vez con más agresividad. Sin embargo, no solo escuché al principado, también escuché nuevamente la voz de Dios, que me dijo que Él estaba conmigo, que era Él quien me había puesto en esa situación para pelear. En ese momento entendí que el ayuno activa los sentidos espirituales de una manera extraordinaria. Fue ahí, en ese monte de Punta, donde este principado se me apareció por primera vez, diciéndome: ¿qué haces aquí, niño?
No puedes pelear conmigo, eres solo un niño. Pero el cielo me reveló que aunque era joven en el Evangelio, tenía autoridad espiritual y ese principado lo sabía. Desde ese día, ese principado y yo nos convertimos en enemigos espirituales. Por eso, cada vez que voy a punta, los demonios comienzan a manifestarse. Es un lugar de batalla espiritual para mí, porque mi primer lugar de guerra fue ahí. Las experiencias que he tenido en ese lugar han sido muchas y profundas. Y siempre que regreso a punta, los demonios lo saben y reaccionan a mi presencia. Con respecto a los ayunos, hemos llegado a hacer ayunos de 3 a 4 días sin comer nada. Pero también hemos practicado ayunos progresivos de 21 y 30 días, aumentando poco a poco las horas de abstinencia. Uno de los métodos que seguimos es empezar, por ejemplo, con ayunos de 30 o 40 días, comenzando desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, o desde las 12 de la noche hasta el mediodía. Cada día vamos subiendo 1 hora, poco a poco, hasta que logramos hacer días completos de ayuno. Esto permite que el cuerpo se vaya acostumbrando y que la materia física no se vea afectada de manera brusca. Lo que Dios nos pide en el ayuno no es que matemos nuestro cuerpo, sino que sometamos nuestra carne. No es lo mismo cuidar el cuerpo que someter la carne, y eso es algo que debemos entender cuando ayunamos. Cuando nos disponemos a ayunar, lo primero que debemos hacer es orar a Dios. No podemos simplemente decidir ayunar sin más. El ayuno debe estar dirigido por el Padre. Es fundamental entrar en el ayuno con una clara dirección divina, no simplemente porque queremos buscar a Dios sin más propósito. El segundo principio es llevar contigo una Biblia. Es esencial tener la palabra de Dios a mano, porque en el ayuno no solo se trata de abstenerse de comida, sino también de alimentarse espiritualmente con la palabra. Un tercer punto crucial es hacer un ayuno de celular. Hoy en día, mucha gente dice que está ayunando, pero se lleva el celular consigo. Y mientras pasa hambre sigue chateando, navegando por las redes sociales y manteniéndose conectado con lo humano en lugar de lo espiritual. Pero el ayuno es desconectarse de todo lo terrenal. Jesús, cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo para ayunar, no fue a una casa, no se llevó compañía, sino que fue al desierto, solo, para desconectarse completamente. Es por eso que si realmente queremos ayunar y tener una experiencia espiritual profunda, debemos dejar de lado el celular y las redes sociales. De nada sirve estar en ayuno si sigues conectado a las distracciones del mundo. El cuarto punto es que el ayuno debe ser secreto. Jesús lo enseñó de manera muy clara. Cada vez que vayas a orar, cierra la puerta de tu aposento, y tu Padre que está en lo secreto te lo recompensará en público. El ayuno no es algo que debe ser anunciado a todo el mundo. Si estás ayunando, nadie más tiene que saberlo. Hay personas que en lugar de ser limpiadas por el ayuno, terminan siendo ensuciadas. ¿Por qué? Porque el orgullo se infiltra en su espíritu. La Biblia dice que antes de la caída viene la altivez de espíritu. Y el ayuno mal llevado puede generar exactamente eso. Si una persona ayuna y lo hace para luego jactarse de cuántos días estuvo en ayuno, entonces ha caído en la trampa del orgullo. Ayunan 4 o 5 días. Y después de eso quieren contarlo en sus predicaciones, decirle a todo el mundo: yo estuve ayunando 7 días. Eso no es un ayuno verdadero, sino simplemente pasar hambre para impresionar a los demás. En lugar de acercarse a Dios, lo que han hecho es alimentar su ego, y el orgullo los está destruyendo espiritualmente. Cuando ayunamos de verdad, nos acercamos a Dios. Y cuanto más cerca de Él estamos, más conscientes somos de nuestra pequeñez. Cuanto más cerca de Dios, más pecadores nos sentimos, más débiles nos volvemos, y entendemos que no somos nadie, que solo Dios es grande. Si después de un ayuno sales lleno de orgullo, ese ayuno no te ha bendecido.
Al contrario, ha traído problemas a tu vida. Hay personas que por el hecho de ayunar y orar mucho se han llenado de orgullo. Ojalá dejaran de ayunar y de orar tanto, solo para que ese orgullo se desvanezca. El orgullo puede surgir incluso de las actividades espirituales. Hay quienes, al ver que expulsan demonios o sanan a los enfermos, comienzan a creerse grandes. Pero todo el que se engrandece va directo al suelo. Eso es un problema que debemos tener muy claro. Si ayunas para que los demás lo sepan y no lo guardas en secreto, entonces ya no estás ayunando, solo estás pasando hambre. El secreto es una dimensión espiritual. Hay cosas que Dios solo te va a revelar en lo secreto. Y es allí donde ocurren cosas que no suceden en público. En esa dimensión del secreto, las mujeres espirituales quedan embarazadas de promesas de Dios. Se entregan armas espirituales y se reciben órdenes. Hay cosas que no pueden ser entregadas o reveladas en público, solo en lo secreto, porque si se entregan en público, todos se convierten en partícipes de ello. Pero Dios te dice, recíbelo en secreto para que lo modeles en público. Por lo tanto, cuando vayas a ayunar, desconéctate de lo humano y conéctate con lo espiritual. Porque en esa conexión es donde verdaderamente ocurre el cambio, donde lo divino se manifiesta en tu vida y te transforma. Ayunar en los montes tiene una bendición especial, porque te desconectas completamente de la actividad humana, de las distracciones físicas, y te conectas directamente con la naturaleza y con lo espiritual. No es que el monte sea más espiritual que tu casa, porque el Espíritu Santo está en ti. Pero la desconexión con lo terrenal que logras en los montes facilita esa conexión con lo celestial. Cristo mismo dio el ejemplo, yendo al desierto a ayunar, desconectándose de todo, enfrentando la soledad humana, pero estando acompañado espiritualmente. Esa es la clave. Cristo estaba solo físicamente, pero espiritualmente nunca lo estuvo. Cuando ayunas, se activan dos tipos de entidades espirituales, lo celestial y lo infernal. En el desierto, Jesús fue tentado por Satanás, lo que nos muestra que en el ayuno no solo los ángeles se manifiestan, sino también los demonios. Por eso es tan importante tener discernimiento y estar en plena comunión con Dios. Porque hay personas que han tenido experiencias con lo que creen que son ángeles, pero en realidad han interactuado con demonios disfrazados. La Biblia lo dice claramente, Satanás se viste como ángel de luz. Muchas veces pensamos que todo lo que parece blanco o puro es de Dios, pero no siempre es así. Debemos tener cuidado, ya que los colores no definen quién es de Dios y quién no lo es. Hay quienes incluso asocian lo espiritual con lo visual, siendo hasta racistas con la imagen de los ángeles, asumiendo que todos los ángeles deben ser blancos. Yo mismo he visto pocos ángeles blancos. De hecho, los ángeles que he visto no tienen alas, y muchos de ellos no se ajustan a la imagen tradicional que se suele tener. Un ángel se me apareció una vez y me dijo, yo soy el ángel que caminará contigo donde quiera que vayas, y voy a acelerar las cosas. Desde entonces, he visto cómo las cosas se aceleran durante los eventos en los que predico. En una ocasión, mientras grabábamos en un programa de televisión cristiana, sentí la presencia de ese ángel cuando todo comenzó a acelerarse de repente. La gente lo notó y todo el ambiente cambió. Ese ángel, asignado para acelerar las cosas, ha estado conmigo en muchos momentos. Dios me ha dado la bendición de caminar con dos ángeles que me acompañan. Aunque he tenido visitaciones de otros ángeles, estos dos siempre están presentes. Uno es el que acelera las cosas y el otro es el ángel de la sanidad, encargado de activar sanidades en las personas. Hemos presenciado milagros poderosos, pero casi no testificamos sobre ellos. Recientemente, en un encuentro, la aceleración profética fue tan fuerte que un hombre que usaba muletas las soltó sin que yo lo tocara.
No fui yo quien lo tocó, sino el ángel que camina conmigo. Esta generación tiene mucho debate sobre cómo hacer las cosas, especialmente en comparación con las generaciones pasadas, que buscaban a Dios apasionadamente en los montes, ayunando y orando. Pero hay cosas en esta generación que no van de acuerdo a la Biblia, y es necesario volver a los principios fundamentales del ayuno y la oración, porque es en esos momentos de desconexión con el mundo donde lo celestial se manifiesta con más claridad. Al hablar sobre el ayuno, muchas personas se preguntan si es correcto tomar jugo o fruta. Hay quienes practican lo que se conoce como el ayuno de Daniel, que incluso los médicos recomiendan ya que permite consumir frutas y agua. Pero cuando reflexionamos sobre el ayuno en términos bíblicos, debemos preguntarnos, ¿quién es nuestro mayor ejemplo? ¿Es Daniel o es Jesús? La respuesta es clara, es Jesús. Jesús no tenía necesidad de ayunar ni de orar, pues era Dios hecho carne, pero aún así lo hizo. ¿Dónde oraba Jesús? En los montes, en soledad, buscando una comunión íntima con el Padre. ¿Qué enseñó sobre la oración? Ora en tu aposento y cierra la puerta, mostrando que la intimidad con Dios es fundamental. Y aunque Jesús era el Hijo de Dios, no tenemos registro en la Biblia de que durante su ayuno haya tomado agua, jugo o consumido fruta. Él ayunó sin alimento ni bebida. Es por eso que el ayuno que más me ha dado resultados es aquel en el que, siguiendo el ejemplo de Cristo, no se consume nada. Hay quienes necesitan beber agua o jugo durante el ayuno. Y eso puede ser por una simple razón. Dios no los ha llevado a ese ayuno. Cuando Dios te llama a ayunar, Él mismo te sostiene. Muchas personas ayunan buscando ser restauradas después de haber caído en pecado. Pero Jesús no ayunó para purificarse de pecado. Él ayunó para resistir la tentación. Esto es muy importante. Y el ayuno de Cristo no fue para expiar pecados, sino para prepararse para las pruebas y tentaciones que vendrían. A menudo escucho que algunos van al monte a ayunar después de haber caído en pecado, pensando que eso les redimirá. Pero la Biblia es clara. Lo que nos redime es la gracia de Dios y el sacrificio de Cristo en la cruz, no el ayuno. Ayunar después de caer no te traerá perdón automáticamente. El perdón viene a través de la oración sincera y la confesión de nuestros pecados. El ayuno es una herramienta espiritual, no un medio de redención. He conocido casos de personas que han subido al monte a ayunar durante 7, 10, 15 días, pero al descender han caído nuevamente en pecado. Esto ocurre porque no es el ayuno lo que aleja el pecado, sino la cercanía con Dios. Si la intención con la que comienzas el ayuno no es correcta, no verás los resultados que esperas. Como Dios le dijo a Caín, el pecado está a la puerta. Y hay que ser consciente de que muchas veces las tentaciones vienen de nuestra propia naturaleza caída, no necesariamente del enemigo. El ayuno no es una fórmula mágica para ser libres del pecado, es una herramienta para acercarnos más a Dios. Lo que realmente redime al hombre es la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, es la gracia lo que nos da verdadera libertad. Hay quienes van al ayuno para sentirse libres, pero no debemos hacer las cosas basados en lo que sentimos, sino en la convicción de que somos libres en Cristo. El espiritual no vive por sentimientos, sino por convicciones. Cristo mismo, aunque podía sentir hambre y necesidad de convertir las piedras en pan, estaba convencido de que no debía hacerlo, porque vivía según la voluntad del Padre. Dejemos de vivir según nuestros sentimientos y comencemos a vivir según la dirección de Dios en nuestras vidas. Si te estás preguntando cómo hacer un ayuno y no sabes cómo proceder porque Dios no te ha dado instrucciones específicas, lo primero que debes hacer es reflexionar sobre el motivo que te lleva a ayunar. ¿Cuál es tu intención al ayunar? Es crucial examinar esto porque hay personas que han ayunado con malas intenciones. Sí,
Dentro de la iglesia hay quienes practican una forma de brujería espiritual, ayunando con deseos incorrectos, como pedir que Dios elimine a una persona para obtener algo que desean, como una pareja. Esas oraciones nunca serán respondidas por Dios, porque Él ve más allá de nuestras acciones externas. Él conoce nuestras verdaderas intenciones. La Biblia nos enseña que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Dios no solo observa lo que hacemos, sino por qué lo hacemos. Él recompensa o responde basándose en la pureza de nuestras intenciones, no simplemente en las acciones que realizamos. Por eso, antes de comenzar un ayuno, pregúntate, ¿por qué quiero hacerlo? ¿Qué busco en este ayuno? Hay ocasiones en las que he ayunado no para pedirle algo específico a Dios, sino para profundizar mi relación con Él, para conocerlo más, para tener más intimidad espiritual. En esos momentos me dedico a leer la Biblia y orar, porque es esencial tener un balance. No basta con orar y no leer la palabra de Dios, ya que esto puede llevar a tener muchas experiencias espirituales, pero sin fundamento bíblico. Una persona puede experimentar visiones o sensaciones profundas durante un ayuno, pero sin un sólido conocimiento de la palabra, puede confundirse e incluso ser engañada. Por eso, es vital leer la Biblia mientras ayunas, para que tus experiencias espirituales estén alineadas con la verdad de Dios. El enemigo puede aprovechar la vulnerabilidad espiritual durante un ayuno si no tienes una base bíblica firme. En los ayunos que he hecho, Dios me ha entregado dones espirituales. Recuerdo una ocasión en mi casa, en un pequeño cuarto donde nos metimos en ayuno y oración. Durante ese ayuno, Dios me habló directamente, revelándome cosas que hoy estoy viviendo. Me dijo que me usaría para grandes cosas y que sería como un David. A partir de ese momento, comencé a recibir diferentes dones, como la interpretación de lenguas y el don de hablar en lenguas. A lo largo del tiempo, Dios también me ha dado diferentes tipos de lenguas y dones espirituales, como el don de sanidad y milagros, todos recibidos durante momentos de ayuno. Es como un pelotero que tiene todas las herramientas, pero necesita ejercitarse para desarrollar sus habilidades. Nosotros también debemos ejercitar nuestros dones a través de la oración y el ayuno para que se activen y se fortalezcan. El ayuno no solo nos acerca a Dios, sino que también nos prepara y capacita para llevar a cabo el propósito que Él tiene para nuestras vidas. Es una herramienta poderosa para activar los dones espirituales que Dios ya ha puesto en nosotros. En uno de los momentos en los que me encontraba en el monte, experimenté algo poderoso. Después de que descendió el ángel de la aceleración, Dios me habló y me dijo: te voy a activar un segundo ángel por tu fidelidad, porque los fieles reciben recompensas que los infieles no reciben. Es una verdad que debemos recordar. Los fieles reciben recompensas que los infieles nunca tendrán. La fidelidad tiene un peso espiritual tremendo. Dios me dijo que, debido a esa fidelidad, recibiría un segundo ángel. Este ángel me mostró dos enfermedades que serían clave en mi ministerio: el cáncer y la lepra. Me explicó que el cáncer afectaba el interior, mientras que la lepra se manifestaba externamente. Luego me dijo algo que marcó profundamente mi caminar: voy a caminar contigo para sanar. Entonces Dios me dio la interpretación: te voy a usar para sanar lo que está dentro, pero también lo que está por fuera. El ángel me aclaró que esto no solo se refería a la sanidad física, sino también espiritual. Me dijo que así como me usaría para quitar la lepra visible, también me usaría para extirpar los cánceres internos, esos que afectan el alma y el espíritu. Hay personas que tienen cánceres espirituales y lepras espirituales, y el ángel que camina conmigo tiene la autoridad para sanarlos, revelando los pecados ocultos que están entronados en la vida de las personas. He tenido problemas en iglesias donde me han llamado para predicar y ministrar, porque al llegar lo que se manifiesta no son enfermedades físicas, sino pecados que están ocultos como un cáncer en la congregación.
Y muchas veces los pastores prefieren proteger la reputación de su iglesia antes que buscar la sanidad espiritual. Ellos prefieren que la gente piense que todo está bien, cuando por dentro hay cánceres y lepras espirituales que necesitan ser sanadas. Este ángel que me fue asignado, Dios me lo entregó en ayuno y oración, en lo profundo de un monte, cuando estaba solo. Fue ahí donde Dios me dijo que me usaría para sanar tanto el cáncer físico como el espiritual, y para quitar la lepra en las vidas de las personas. En cuanto a la siguiente pregunta, ¿se puede ayunar con el propósito de pedir bendiciones materiales como una casa, un carro, un esposo o una esposa? La respuesta es que debemos entender la cultura del reino. Cada reino tiene su propia cultura y el reino de los cielos no es diferente. Hay principios que rigen ese reino y nos son manifestados a través de la palabra de Dios. ¿Qué nos enseña la Biblia? En Santiago 4:3 se nos dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Además, en Mateo 6:33 nos dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. No es que no pueda recibir bendiciones materiales, pero la prioridad es buscar el reino de Dios y su justicia. Las bendiciones materiales no deben ser el objetivo principal de un ayuno. Estas cosas son añadidas cuando buscamos primero las cosas espirituales y caminamos en obediencia. La clave no es perseguir las cosas terrenales, sino enfocarnos en las cosas espirituales. Y entonces lo demás vendrá como añadidura. Yo te pregunto a ti, ¿eres más humano o más espiritual? Alguien dijo una vez que somos espíritus teniendo experiencias humanas, y eso define nuestra perspectiva. Lo que busques en la vida revela tu naturaleza y a quién estás conectado. Si buscas cosas terrenales, es porque tu enfoque es humano. Pero si persigues las cosas espirituales, es porque tu Padre Celestial es espiritual y estás conectado a Él. Jesús lo dejó claro cuando les dijo a los fariseos: vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo, porque ellos practicaban la mentira y buscaban el reconocimiento humano. En contraste, el que practica la verdad y busca las cosas del reino recibe las bendiciones añadidas. Cristo no buscaba lo terrenal, sino lo celestial, y por eso no le faltaba nada. Cuando fue necesario pagar impuestos, Jesús simplemente envió a Pedro a buscar una moneda en la boca de un pez. Cuando se requería alimento o recursos, venían personas que le traían provisiones. Es más, Cristo tenía un tesorero. Si tenía un tesorero es porque manejaba recursos. Sin embargo, no lo veíamos trabajando de manera humana. Cristo no estaba preocupado por lo material. Estaba completamente enfocado en el reino. Su misión era espiritual, expulsaba demonios, sanaba enfermos, resucitaba muertos, confrontaba a los fariseos y compartía con los pecadores. Él sabía que todo lo que necesitaba estaba ya adjudicado a él desde antes de su nacimiento. Cuando los sabios del Oriente llegaron con sus regalos, no buscaron a Juan, buscaron a Cristo. El oro que traían tenía el nombre de Jesús. Lo que te está destinado a ti en lo espiritual también te traerá lo que necesitas en lo material. No estamos aquí para trabajar arduamente tras las bendiciones. Estamos aquí para vivir en obediencia a Cristo y permitir que las bendiciones se manifiesten en nuestras vidas de acuerdo con nuestro diseño espiritual. Un ejemplo poderoso de esto es Salomón. Dios le preguntó qué deseaba y Salomón pidió sabiduría. Dios le respondió: por cuanto pediste sabiduría y no riqueza, te daré ambas. La sabiduría trae consigo recursos, pero los recursos por sí solos no te hacen sabio. Cuando pides lo espiritual, lo material te sigue. Queridos hermanos y hermanas, si este testimonio ha fortalecido su fe y tocado sus corazones, los animo a dar me gusta y compartir estas palabras con familiares, amigos y en sus redes sociales.
Difundan este mensaje tanto entre creyentes como aquellos que aún no han encontrado a Cristo, para que puedan ser transformados por estas revelaciones y Dios pueda abrir sus ojos espirituales, llevándolos al arrepentimiento y la salvación en Jesús. Si este mensaje resonó con ustedes y alimentó su espíritu, por favor, compártanlo y dejen sus comentarios. Cuéntenme cómo este testimonio ha impactado en sus vidas. Soy el hermano Daniel y conmigo será hasta nuestro próximo testimonio. Que Dios los bendiga.